por qué esta nación es representada con esos principios y en forma de cordero. Ya sabemos que los Estados Unidos tiene el fundamento de su constitución está basado en los principios bíblicos, en la palabra de Dios. Esa unión de iglesia y Estado fue lo que le dio origen nada más ni nada menos que al papado. Muy feliz sábado tengan cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que en este momento se unen a nosotros para estudiar una vez más la palabra de Dios. Como siempre, para mí es un gran gozo poder hacer este estudio con cada uno de ustedes y así a través de la dirección del Espíritu Santo mirar el panorama bíblico profético que estamos mirando en la actualidad. Y vamos a enfocar justamente el escenario profético con respecto a la nación norteamericana y lo que la palabra de Dios dice acerca de esta gran nación. Esta nación está conmemorando su 250 aniversario desde el día de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, están celebrando su viaje, como está en su página oficial, hacia esta piedra angular histórica que fue su declaración de independencia. Pero en esta tarde queremos analizar las implicaciones proféticas que se están viendo en este momento con respecto a la nación de los Estados Unidos. Ya muchos de ustedes saben que la profecía bíblica apunta a los Estados Unidos como teniendo un rol sumamente preponderante en las escenas finales del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y hoy vamos entonces a echar un vistazo a este panorama profético al cual le hemos titulado América, libertad o esclavitud. ¿Qué estarán celebrando realmente en el día de hoy? Y vamos a poner el escenario profético para que podamos tener una idea de qué es lo que vamos a estar abarcando justamente en un día como hoy, donde están celebrando los 250 años de independencia. Vayamos a la palabra de Dios, donde se encuentra registrada el surgimiento de esta gran nación, que es en Apocalipsis, el capítulo 13. Dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a dejarlo a esta primera parte de Apocalipsis 13:11. Aquí está la descripción que se hace de los Estados Unidos. Es una bestia que surge de un lugar. ¿Qué lugar es ese? La tierra. No olvidemos. Entonces, sabemos que Apocalipsis 13 está describiendo el surgimiento de 2 bestias. Ya en profecía bíblica, como lo dice Daniel 7:23, una bestia significa un reino, un poder, un gobierno, vamos a decir, un reino, vamos a decir llanamente. Entonces, en Apocalipsis 13:1 vemos a una bestia que surge del mar. Y esta bestia que surge del mar simboliza, porque ustedes saben que Apocalipsis es un libro altamente simbólico y la misma Biblia tiene que describirnos qué significan esos mismos símbolos. Así que Apocalipsis 17:15 nos dice que las muchas aguas, el mar, representan a muchedumbres, a naciones y a lenguas. Así que la primera bestia que identifica Apocalipsis 13 surge del mar, de una zona sumamente poblada. Pero aquí Estados Unidos, si es que esta es la bestia de Apocalipsis 13:11, dice que surge de la tierra. Entonces, la tierra, ¿qué significará? Significará lo opuesto al mar. Es una zona donde está despoblada. Tal como, para corroborar esto, vamos a leer lo que dice el libro de Job, para que ustedes vean
que la Biblia es su propio intérprete. En el libro de Job, nosotros encontramos, en el capítulo 38 de Job, encontramos una descripción que el Señor hace acerca de el desierto, la tierra que no está poblada. Job 38 nos dice así. Dice el versículo 25 de Job 38. ¿Quién repartió el conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Dice el 26, atención, haciendo llover sobre la tierra, oigan acá, deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y hacer brotar tierna hierba. Qué hermoso paralelo hace el Señor. ¿Quién es el que saca la tierra desierta e inculta para hacerla brotar y sacar hierba tierna? Esto es una comparación muy atinada para los Estados Unidos, que nació justamente de la nada, de un lugar despoblado de América, en un continente donde no se conocía nada ni nadie, y surge así como la hierbita tierna, silenciosa. Y vamos a ver alguna descripción que más adelante dice el espíritu de profecía con respecto a la descripción de esta nación. Así que vemos que la primera parte de la descripción de los Estados Unidos, que surge de la tierra, esta bestia, ya aquí podemos comprobarlo. Igualmente, otro testigo más es en Apocalipsis 12. Y aquí es donde está el trama de nuestra conversación en esta tarde, para que podamos entender realmente lo que la historia nos ha mostrado y lo que a través de la historia, viendo el presente, lo que el futuro nos depara, tanto a nosotros que vivimos en el mundo, porque todas las naciones del mundo se van a ver afectadas por las decisiones que los Estados Unidos tomen, y eso lo vamos a ver. Pero entrando en el contexto histórico de los Estados Unidos, el capítulo 12 del Apocalipsis, los versos del 15 al 17, nos dicen también, nos muestran a los Estados Unidos en el escenario del mundo. Miren lo que dice, escuchen lo que dice. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. Sabemos que una mujer en profecía bíblica representa a una iglesia. Eso usted lo puede ver en Efesios 5:23, donde se hace una comparación de la esposa y Cristo como su marido. Así que una mujer pura representa su iglesia fiel. Una mujer impura, una mujer ramera, representa una iglesia apóstata. No olviden eso. Y recuerden que apostasía significa que se abandona los principios que se defendieron o que se creyeron con anterioridad. Así que no olviden esta parte, porque nos va a servir cuando estemos entrando en este conversatorio. La serpiente echa de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Así que vemos que esta serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, a través de la persecución de la iglesia en la Edad Media, como ya lo vamos a ir detallando, pero que la historia corrobora muy bien, este río de persecución y de prueba que lanzó algo para arrastrar al pueblo de Dios, para destruirlo, como sucedió en los siglos de la Edad Media. Algo sucede, dice el verso 16, pero la tierra, ¿quién? La tierra, ya vimos en el capítulo 13 que esta tierra, esta bestia surge de la tierra. Y aquí dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, escuchen muy bien aquí esta descripción que se da, porque
el dragón, que es Satanás, esta serpiente antigua, persigue a la iglesia de Dios y hay un territorio que ayuda a la iglesia de Dios. Y ya sabemos muy bien que la historia de los Estados Unidos es exactamente quien narra estos eventos. Los peregrinos, los primeros pobladores de América salen de los países de Europa para encontrar un país, para escapar de la persecución, un país donde no tuvieran los conflictos que tenían y pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Así que ese río de persecución fue absorbido por esta tierra que ayuda a la mujer. Así como en Job se describe que la tierra desierta estaba puesta por Dios y que para que absorbiera el agua y brotara la hierba tierna, de este modo la tierra de los Estados Unidos absorbió ese río de persecución que fue lanzado contra la iglesia de Cristo en la Edad Media. Así que ya vimos parte de los símbolos. Ya sabemos que la tierra es una parte donde no hay población. Segundo, vimos que la mujer, que es un símbolo de la iglesia. Que el dragón y ese río representan las persecuciones que Satanás desató contra la iglesia en la persona de los países que estaban siendo dominados por él y a través del sistema religioso preexistente que vamos a narrar ahora mismo. Ahora, también vemos que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significan esos 2 cuernos? ¿Y qué significa un cordero? Pues claramente Juan nos dice claramente, y la palabra de Dios, todos los que tienen un mínimo conocimiento bíblico saben que a Jesús se le llama el Cordero. Era el símbolo de Cristo, era el Cordero, porque en el santuario de Israel, se ofrecían los sacrificios como un símbolo de Cristo que vendría a morir por los pecados de la humanidad. Así que en San Juan 1:29 encontramos claramente esta expresión muy conocida por cada uno de nosotros. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto significa que esta nación tiene principios del Cordero. ¿Cuáles son los principios del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuáles son los principios que Cristo enseñaba? Veamos lo que nos dice Mateo 22. Vamos a ir a Mateo porque la Biblia es la que tiene que decirnos claramente lo que significa cada símbolo. Recuerden que eran 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? ¿Cuáles eran los principios fundamentales que Cristo desarrolló en todo su ministerio? Y vamos a ver ampliamente un poco todo esto. En Mateo 22, el versículo 21, le dijeron de César, dice la Escritura. Entonces él les dijo, miren aquí los principios, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esos son los principios que caracterizaron al Cordero de Dios. Dense cuenta que cuando Cristo vino al mundo, había esclavitud, ¿verdad que sí? Claro. Había opresión, ¿verdad que sí? Claro. Israel era siervo, había sido cautivo por los romanos, era una nación esclava, era sierva de los romanos por su desobediencia. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Habló Cristo contra el imperio romano para libertar a Israel? No lo hizo. ¿Habló Cristo en contra de la abolición de la esclavitud en ese tiempo? No lo hizo. ¿Habló Cristo sobre muchas otras cosas a nivel civil y político que estaban pasando en su nación y de opresión? No habló de eso, porque Cristo vino a algo mucho más importante. Entonces, Cristo dijo a César lo que es de César, lo que atañe al gobierno civil, déjenselo al gobierno civil.
Y a Dios denle lo que es de Dios. ¿Y qué hacía el Cordero? El Cordero de Dios, según dice Isaías en el capítulo 60, había venido ¿para qué? Para dar libertad a los presos, para traer la justicia perdurable, dice Daniel 9:24, para expiar la iniquidad. Y con todo eso, ¿por qué? Porque hay algo que nos enseña la palabra de Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. El evangelio está para redimir del pecado, porque cuando somos redimidos del pecado, los problemas sociales son resueltos. No nos vamos a los síntomas. Cristo no se va a los síntomas de una enfermedad. Cristo se va a la raíz. Y la raíz del problema del mundo está en el pecado. Hasta que los hombres no entiendan que necesitan a Dios para resolver sus problemas sociales, políticos, civiles, entonces no van a encontrar una solución. Este es un principio tan arraigado de los principios del evangelio que dense cuenta que las tablas de los 10 mandamientos están divididas en esos dos grandes principios. A veces podríamos pensar, y ya yo dije en un encuentro anterior que tuve con ustedes, que los 10 mandamientos están divididos en dos tablas, donde una contiene 6 mandamientos y la otra contiene solamente 4. La primera tabla que contenía 4 mandamientos, que se los recuerdo aquí de una manera rápida. El primero consistía que no debemos tener ningún otro Dios fuera del Dios verdadero. El segundo consistía en que no debemos hacernos imagen de Dios ni de nada, porque le vamos a quitar a Dios su honra, su sublimidad. Nada puede hacerle justicia a Dios comparándolo con algo. Yo no puedo comparar a Dios con un árbol por ver su fuerza y su sublimidad porque le queda chiquito. No puedo comparar a Dios con nada. Por eso Él dice, no te hagas imagen de mí, de ningún tipo, ni siquiera de lo que esté arriba en el cielo, cosa que nadie ha visto, ni de lo que esté debajo en la tierra, ni nada, porque es que nada va a poder describirte con justicia al Dios al cual creó los cielos y la tierra. El tercer mandamiento es, no tomes el nombre de Dios en vano, porque es demasiado sublime. Al Señor se respeta. Y nosotros como cristianos tomamos el nombre de Dios en vano cuando no andamos, cuando no vivimos, cuando no hablamos como Cristo. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque ese día de reposo nos recuerda de dónde provenimos. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces esos 4 mandamientos tienen que ver con nuestro servicio, nuestra adoración al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero en la otra tabla estaban los otros 6 mandamientos donde hablaba de honrar al papá y a la mamá, de no matar, de no cometer adulterio, de no robar, de no calumniar a nuestro prójimo y de no codiciar sus bienes. Eso tiene que ver con César. Todo lo que tiene que ver con nuestro prójimo le toca a los gobiernos regir sobre eso para que las leyes, el respeto pueda permanecer. Pero lo que tiene que ver con Dios, ya Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué sucede? ¿Por qué hubo persecución en la Edad Media, mis hermanos? Porque justamente estos principios del Cordero se violentaron. Dice el capítulo 4 del Conflicto de los Siglos, libro que recomiendo a todo el mundo leer. Adventista, no adventista, ateo, cristiano, crea, no crea. Usted, le recomiendo que lea este libro. ¿Sabe por qué? Porque en ese libro está contenido todo lo que desde el inicio de la iglesia cristiana hasta los últimos días, pasando por nosotros y la segunda venida de Cristo, ha de acontecer en este mundo. Es un libro escrito por Elena de White que nosotros los adventistas del séptimo día reconocemos como que tuvo el ministerio profético de la iglesia de Dios en los últimos días, y que hablando de eso, voy a volver a Apocalipsis, el capítulo 12, ciertamente, donde estuvimos hablando de cómo el dragón lanzó de su boca este río de persecución para destruir la iglesia de Dios, pero el Señor intervino levantando esta tierra que ayuda a la mujer y absorbe el río de su boca. Eso es historia pasada. Ahora miren
un lapso que está aquí describiendo a los hijos de Dios, cuando Satanás vio que el río fue absorbido por la mujer. ¿Saben lo que dice? Lo que hizo, miren lo que dice entonces el versículo 17. Cuando él vio que el río fue absorbido por la tierra que ayudó a la mujer, miren lo que dice el versículo 17. Entonces, esto está en el futuro, así que préstenle mucha atención porque más claro de aquí, si usted quiere creer otra cosa, está en su derecho, porque nosotros, como siempre yo digo, yo estoy aquí para compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice, pero lo que usted hará con eso es prerrogativa suya. Es mi oración, es mi deseo que usted, como sincero o sincera cristiano que es, pueda escuchar y como los bereanos, investigar, leer en la palabra de Dios y ver si estas cosas son así, porque la vida eterna o la muerte eterna va a depender de cómo usted tome la palabra de Dios. El versículo 17 de Apocalipsis 12 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Después de esto viene a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer. O sea, el remanente es los hijos, los descendientes, el residuo que queda de esta mujer que Dios permitió que la tierra gloriosa, la tierra que abrió su boca, la buena tierra, absorbiera el río de persecución contra el pueblo de Dios verdadero. Miren cómo los describe: los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la descripción del remanente de la iglesia que fue ayudada en el tiempo de la persecución por la tierra que absorbió esa persecución en forma de agua como un río y estableció a la iglesia. No olvide las características de esta iglesia, porque lo que vamos a mirar en esta tarde tiene muchísimo que ver con lo que estará pasando en ocasión de este movimiento que se está llevando a cabo ahora mismo con la celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Muy bien, entonces aquí vemos ya que los dos grandes principios que este Cordero está revelando son justamente los principios de Cristo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero ¿cómo yo puedo identificar que en verdad estos dos cuernos representan a los principios de Cristo en este específico aspecto? Prueba de eso es que, ya como les dije, Jesús vino y no se entrometió con el poder civil, porque él estaba enfocado en a Dios lo que es de Dios, porque resolviendo lo que es de Dios se resuelve automáticamente lo que es del poder civil. Ahora, ¿por qué esta nación es representada con esos principios y en forma de cordero? Ya sabemos que los Estados Unidos tiene el fundamento de su constitución está basado en los principios bíblicos, en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué esto es así? Porque justamente el problema que se estaba dando en la iglesia, en la cristiandad, tenía que ver con ese mismo asunto. Sepan que cuando la iglesia de la Edad Media, cuando la iglesia primitiva, déjenme ir un poquito más atrás, en el conflicto de los siglos, que era lo que yo les estaba diciendo, en el capítulo 4, narrando la historia de la iglesia después que Cristo asciende al cielo y comienza entonces la destrucción de Jerusalén, y luego como los cristianos son esparcidos y se predica el evangelio en diferentes partes del mundo. La iglesia cristiana era perseguida, pero era fiel. Esa es la iglesia que está representada en el libro de Apocalipsis como la iglesia de Éfeso, que salió vestido de blanco, este caballo blanco, y el jinete que estaba vestido de blanco y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Eso era un símbolo de la iglesia primitiva. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia fue entrando en conjetura con el mundo a tal grado que perdió
el poder del Espíritu de Dios y la sencillez del Evangelio. ¿Y qué sucedió? Para ellos poder mantenerse en el poder, acudió al poder civil para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se mantenía pura, ¿saben por qué la iglesia se mantuvo pura y prosperó y la persecución no la detuvo? Porque cuando hay pureza del evangelio, cuando se crea a Dios y a su palabra y se usan los métodos de Dios, pues Dios cuida a su iglesia, la prospera y hace que siga adelante. Entonces Satanás se dio cuenta que esa estrategia de persecución no le hacía ningún bien a su causa. Así que infiltró a la iglesia, no lo olvide, infiltró a la iglesia con falsos cristianos. Se convierte Constantino, el imperio se convierte en cristiano, este continuo paganismo cesa y entra y se convierte. Ahora el cristianismo pierde el poder vital del Espíritu de Dios y para poder mantenerse, ¿qué hace? Recurre al poder del gobierno para imponer sus dogmas. ¿Y saben lo que eso hizo? Eso produjo esa unión de iglesia y Estado. Fue lo que le dio origen nada más ni nada menos que al papado. Unión de iglesia y Estado fue lo que le dio origen al papado. No lo olvide, porque la historia se repite al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasa? Que en los siglos pasados ya la historia nos corrobora, como decía la profecía en Daniel 7:25, que se levantaría este poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios y que los santos serían quebrantados por él por un periodo de un tiempos y la mitad de un tiempo, que en profecía bíblica ya hemos explicado ampliamente. Váyase a nuestro canal y ahí podrá tener más detalles sobre esto. Implicó ya que un año profético, un día profético equivale a un tiempo y un tiempo profético equivale a un año literal. Entonces, 3 años y medio, ese tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio, cuando usted los calcula en días, son 1260 días proféticos, que vienen siendo 1260 años. Justamente el tiempo que el papado obtuvo de supremacía. Y a eso es lo que se le llama la persecución de la Edad Media. ¿Desde cuándo contamos esto? Desde el 538, cuando el papado es coronado como corrector de la herejía, ¿verdad? Y en el 538 vence al último poder oponente, porque habían 3 cuernos. Recuerden que cuerno significa, en la profecía bíblica, significa reyes. Habían 3 reyes de los 10 en los que se divide la Roma imperial, que no se sometieron al cristianismo católico: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces, en el 538, el último poder de estos 3 reyes, que decía Daniel 7, que este cuerno pequeño que se levantaría arrancaría a 3 cuernos de raíz. Así que este poder, el cuerno pequeño, que no es nada más ni nada menos que el papado, cuando se levantó, arrancó de raíz a estos 3 reinos que no se sometieron al cristianismo católico, y el último de ellos fue los ostrogodos en el 538. Ahí entonces, desde ese momento se registra el proceso de supremacía papal hasta 1260 años después. ¿Qué ocurrió esto? En 1798, cuando Francia, nada más ni nada menos que la primera nación que se convirtió al papado, le quita el poder que tenía el papado sobre las naciones de Europa al llevarse al Papa Pío VI cautivo. Y ahí transcurrieron 1260 años, concluyen en 1798.
Muy bien, entonces ya vemos que tiene todo el sentido del mundo que esta nación que se levanta como un cordero con estos dos cuernos tenga los principios de Cristo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y en cierto modo, eso se representa, ¿saben ustedes por qué? Por el republicanismo y el protestantismo que los Estados Unidos se basa. Los principios del republicanismo, donde se toma en cuenta el derecho del individuo. Eso es lo que el republicanismo está supuesto a representar, a defender los derechos del individuo. El protestantismo está supuesto a defender el derecho de adorar a Dios en toda la pureza del evangelio y que el individuo tenga el derecho de adorarle de acuerdo a los dictados de su conciencia. Entonces, si en la Edad Media la iglesia era perseguida, vamos a analizar un poquito con más detalles esto y vamos a ver un paralelo muy interesante con lo que sucedió con Israel en el tiempo de su esclavitud. Entonces, ya nosotros sabemos que la iglesia, cuando se une con el Estado, se produce el papado y ahí viene la persecución contra aquellos que, de acuerdo a la palabra de Dios, porque si solamente es que la religión te está obligando, por así decirlo, lo menos malo que puede suceder, porque en materia de religión no se puede obligar a la gente a adorar ni siquiera al Dios verdadero. Pero en la iglesia toda la corrupción que se metió, se desviaron tanto de la verdad del evangelio que los que querían continuar adorando a Dios de acuerdo a la palabra de Dios no pudieron estar de acuerdo con la iglesia madre. Que se desató entonces la persecución que nosotros vemos que sucede durante todo este larguísimo periodo. No ha habido en toda la historia de los reinos del mundo un reinado más largo que el del papado, mis hermanos. Entonces, igual que los padres peregrinos huyen de la persecución porque eran oprimidos, los gobiernos eran utilizados para martirizar, encarcelar, despojar a todos aquellos que no quisieran someterse a la iglesia. Entonces, lo primero que los padres peregrinos hicieron, ¿qué fue? Deshacerse de ese problema que ellos vieron donde surgió. Para esto, quiero leerles lo que dice el Conflicto de los Siglos, hablando acerca de la historia de los Estados Unidos y los principios que constituyen la Constitución que justamente se están celebrando un día como hoy. Sin embargo, vamos a notar hoy que hay una discrepancia sumamente importante con respecto a lo que los padres peregrinos establecieron al principio de la Constitución con lo que está sucediendo hoy en día en América. Y eso ya estaba predicho por la profecía, pero vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, miren lo que dice acá en el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, los Estados Unidos en la profecía. En la página 436 de este libro encontramos algo sumamente importante. Dice acá, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta la vio a esta nación que subía en 1798. Recuerden que en 1776 esta nación está subiendo para que en 1798 pudiera estar lista cuando la siguiente bestia que estaba en el trono del mundo, que era el papado, descendiera. Porque ya ustedes ven que en Apocalipsis, el capítulo 13, habla de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estas 7 cabezas que están siendo representadas por imperios, por naciones,
que usó el dragón en diferentes partes de la historia, empezando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, luego Roma papal. Entonces hay una sexta bestia y una séptima que no hemos visto. En 1798 está gobernando la quinta bestia, que es el papado, cuando a Juan se le presenta esta visión. Entonces, la sexta cabeza es Estados Unidos, justamente, que es diferente a las demás, pero hay algo que tenemos que ver porque la descripción de Apocalipsis ya lo decía, pero vamos a entrar en eso más adelante. Entonces, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real, había opresión de los reinos, ¿verdad? Y la intolerancia sacerdotal, había problema, opresión por la iglesia, porque los reinos eran la espada del papado, no lo olviden. El papado no mató a nadie. Cuando ellos dicen que ellos no mataron a un solo cristiano en la Edad Media, tienen razón. Porque no era el sacerdote el que agarraba la espada, no. El Estado era su espada. Los gobiernos hacían lo que la iglesia decía. Entonces, para ellos escapar de esto, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre un amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Republicanismo, protestantismo. Sigue diciendo. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia. Oigan aquí, ¿cuáles eran las convicciones que motivaron a la Declaración de Independencia de esta nación? Libertad civil y religiosa, no lo olviden. Entonces, sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¡Qué hermosa Constitución! Y la Constitución garantiza al pueblo, oigan qué, el derecho de gobernarse a sí mismo, por eso es una república, no una monarquía, y ojo, y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. ¿Quiénes son los que están obligados a cumplir, a promulgar leyes y hacerlas cumplir? Los que ellos elijan, lo que el pueblo elija como sus legisladores, valga la redundancia, y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. Y cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. No olvide eso. Usted quiere adorar a Dios musulmán, pues usted tiene libertad para esto. Ahora, una cosa es la libertad y otra cosa es la verdad, pero usted tiene el derecho. ¿Quiere dejar de adorar al Dios verdadero? Hágalo. Es su derecho, aunque lo lleve por un camino torcido. ¿Quiere vivir? Viva. Es su derecho. ¿Quiere morir? Muera. Es su derecho. O sea, eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que entender, que Dios nos creó a nosotros con libre albedrío, aún para elegir el mal. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, Dios no les agarró la mano y dijo, no, que te vas a morir. Los dejó elegir. Ahora, las consecuencias de su elección se vio. Y nadie ha sufrido más por esa mala elección de Adán que el mismo Dios. ¿Por qué? Mire al Calvario, que Dios mismo tuvo que venir a morir para poder redimir al hombre del pecado, para que tuviera una segunda oportunidad. Y cada ser humano que decide no amar a Dios es un sufrimiento para Dios, pero aún así Dios respeta la decisión que ese ser humano tomó, aunque al final tendrá que cosechar las consecuencias de las decisiones que tomó. Así que sigue diciendo acá, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios, oiga bien, son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Quieres ver a América grande otra vez? Pues hay que mirar lo que miraron los padres peregrinos que venían de una cruda persecución como consecuencia de la unión de la iglesia y el Estado. Entonces, ahora se está proclamando hacer a América grande otra vez. Se está celebrando la grandeza de América
pero haciendo algo que está en constante discrepancia. Pero ¿creen ustedes que la profecía bíblica ya no había tomado eso en cuenta? Oigan lo que dice acá. Apocalipsis 13. Vamos a volver al versículo 11 y vamos a retomar lo que la palabra de Dios dice, describiendo a esta entidad, a este poder que catalogamos, que ya describimos como los Estados Unidos de acuerdo a los simbolismos. Sigue diciendo, después vi otra bestia que subía de la tierra que ayuda a la mujer, la tierra que traga el río que sale de la boca de la persecución del enemigo en manos del poder religioso de la Europa de la Edad Media, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Por eso es que en la Constitución los principios fundamentales de esta nación son ¿qué? El republicanismo y el protestantismo. Estos 2 principios fundamentales son los que dicen los principios del Cordero, pues dadle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Semejantes, estos 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sigue diciendo el relato bíblico, pero hablaba como un dragón. ¿Qué significa esto? Miren lo que dice acá. Dice, sigue diciendo el conflicto de los siglos para que usted sepa si Elena de White era profeta o no. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Estados Unidos surge a la historia, recuerden, 1776 está surgiendo esta tierra, esta nación en el desierto que Dios regó para que viniera una hierbita como tierna y delicada, silenciosa. Así estaba creciendo la nación de los Estados Unidos, mientras que en el viejo mundo el papado, que era la potencia que estaba en auge, estaba en declive para que en 1798 ocupara de ahí en adelante Estados Unidos el poder del mundo, porque estas bestias se sucedían unas a las otras. A Babilonia le sucede Medo-Persia. Cuando Medo-Persia viene al trono del mundo, Babilonia cae. Cuando Medo-Persia va al trono del mundo, entonces luego viene Grecia y Medo-Persia cae. Luego viene Roma y Grecia cae. Luego viene Roma papal, que es nada más ni nada menos que a quien la Roma pagana le cede su trono, su poder y su autoridad. Así que esto es paganismo disfrazado de cristianismo. Luego entonces que la Roma papal recibe su herida de muerte en 1798, cuando el general Berthier, en manos por orden de Napoleón, le da su herida de muerte. En América, tranquilita, sin guerra, surge como esta plantita tierna y delicada, la nación más próspera que el mundo ha conocido. Y esto debiera enseñarnos grandes cosas a nosotros. La única nación, la sexta, en el conteo histórico de las naciones, de los grandes imperios que se han levantado, la única que ha tenido la mayor prosperidad, ni Babilonia, que estaba representada por el oro, tuvo una prosperidad como los Estados Unidos, tanta bendición. ¿Saben ustedes por qué? Porque estaba basada en los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. No hay nada mejor que seguir los principios de la palabra de Dios. Y Estados Unidos ha sido un testigo para el mundo de esta gran verdad. Pero, qué triste. La profecía bíblica dice que dejaría los principios del Cordero para hablar como un dragón. Y aquí es donde está el grave peligro que nos está acechando a las puertas. Sigue diciendo acá algo muy triste y lamentable. Miren lo que dice acá. Los cuernos como cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Las mismas autoridades legislativas que el pueblo de la tierra
pone y nombra para que ejecuten sus leyes y las hagan cumplir, son ellos mismos los que van a hacer que la nación hable como un dragón. Por esos actos la nación desmentirá, oigan qué, los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. ¿Qué harán? O sea, que los congresistas, que el gobierno, que el pueblo pone, son los que van a desmentir a través de sus legislaciones los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. ¿Cuáles eran estas naciones representadas por el dragón? Aquellas de la antigüedad que siempre persiguieron al verdadero pueblo de Dios, las naciones que se dejaron subyugar, y oigan a quién más, y a la bestia semejante a un leopardo, que es la primera bestia de Apocalipsis 13. Entonces, ¿qué harán estas personas? Ahora, en esta celebración de los 250 años de los principios de la Constitución, se está viendo una clara discrepancia de estos principios de libertad religiosa. Ahora mismo está en pugna el problema de separación de iglesia y Estado. Los dos cuernos, republicanismo y protestantismo, están siendo derribados ante nuestros propios ojos por nuestros legisladores y por nuestro presidente. Justamente lo que ellos están celebrando como su libertad se estará convirtiendo muy pronto, que los vamos a ver con nuestros ojos, porque esta es la generación que va a ver el desenlace de todas estas cosas, cómo esta nación hablará como un dragón, y la intolerancia religiosa y política y la persecución serán el resultado de la eliminación de estos dos grandes principios del Cordero. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dejen al gobierno hacer su función y a Dios la suya. Pero ahora ellos quieren quitar este muro de separación, porque hay una paradoja grandísima. Ellos dicen que no hay separación, en la Constitución no existe la separación de iglesia y Estado, no existe. Yo no sé, pero quieren derribar el muro de separación. Entonces, si no hay ningún muro, ¿qué es lo que quieren derribar? Es una paradoja tan grande. Si no hay ningún muro de separación, ¿por qué están tratando de unir a la iglesia y el Estado si no hay ningún muro que las ha separado? Hermanos, abramos los ojos, porque hay una ceguera tan grande y el peligro es tan inminente que tenemos que decirle a las personas lo que está pasando para que puedan tomar una decisión con respecto a esto. Y no saben ustedes que esta es la misma forma de obrar vez tras vez del enemigo, porque todo es un círculo que se va repitiendo, es un ciclo repetitivo. Miren el ejemplo. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, vamos a ir a esta historia de un prontito para que podamos ver cuál será el desenlace final. Vamos a ir a la repetición de la historia. Vamos a ver a Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 1. En Éxodo nosotros encontramos el principio de esta historia de persecución que todo el tiempo ha acontecido, y lo vamos a ver en diferentes escenarios. Así que en Éxodo, el capítulo 1, nosotros encontramos a que Israel ha emigrado a Egipto, ¿verdad que sí? Y con el tiempo se convierten en esclavos de Faraón. Esa historia la conocemos. ¿Qué pasa? Que Dios levanta a un libertador, que sabemos que es Moisés, pero vamos a ver qué es lo que sucedía. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Aquí vemos entonces a los hijos de Israel sirviendo a los egipcios. Ahora,
Éxodo 3, que es donde encontramos el escenario donde el Señor llama a Moisés, el Señor dice en el versículo 7 de Éxodo 3, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Entonces, en el capítulo 1 vimos que los egipcios hicieron servir a Israel con gran dureza. Dios ve eso, ve la aflicción que mi pueblo está padeciendo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos, dice acá, de mano de los egipcios y sacarlo, oigan bien, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, a la tierra de Canaán, en pocas palabras. Entonces, el versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que vemos opresión civil, vemos opresión política. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando los hebreos comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse por la bendición de Dios, ¿qué sucedió? El Señor tenía el Egipto, para poder frenar a Israel, comienza a esclavizarlo, a matar a sus niños primogénitos y todo lo demás. Del mismo modo, cuando Satanás vio que la iglesia de Cristo crecía, por la persecución no valía, ¿qué hizo? Infiltra a la iglesia y comienza entonces una persecución interna hacia los que quieren hacer la verdadera voluntad de Dios a manera del evangelio original. Luego, entonces, ya vemos aquí que los egipcios estaban padeciendo, los israelitas estaban padeciendo opresión por parte del gobierno. Entonces, cuando Dios ve la aflicción de Israel y desciende para librarlos, vemos ahora un tipo de opresión, pero acuérdense que es la unión de iglesia y Estado lo que el pueblo de Dios siempre padece. Aquí vemos entonces opresión civil. Ahora, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el verso 22, vemos el otro tipo de opresión. Y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho, oigan lo que dice aquí, que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Faraón no quiere que Israel sirva a Dios, mas no has querido dejarlo ir. Así que ya vemos que había opresión también religiosa. Aquí el faraón sí que tenía las herramientas juntas. Aquí sí que no había separación entre iglesia y Estado. Egipto sí que puede decir que no tenía separación de iglesia y Estado. Faraón lo oprimió al pueblo. Faraón dijo, no adorarás a Jehová. Ahí está mi becerro, ahí está Apis, ahí está Horus, ahí está Sed, Isis, el que tú quieras. Pero a mi manera, mi religión, mis dioses, perdonen. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, al igual que lo que pasaba en Egipto, envía a Israel, porque Él dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y te he mandado para sacarlo a una tierra que fluye leche y miel. Aquí la tierra también, la tierra de Canaán, era un símbolo del lugar que Dios había preparado para sacar a su pueblo, para llevar a su pueblo cuando lo sacara de la esclavitud, de la persecución, de la opresión civil y religiosa. Del mismo modo, en el tiempo de la Edad Media, cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los gobiernos que estaban dominados por el dragón y el poder religioso del papado, entonces Dios los saca a esta moderna tierra gloriosa que es los Estados Unidos de Norteamérica, una tierra amplia, una tierra, ¿ustedes quieren ver una tierra que haya tenido más prosperidad y apertura para los inmigrantes que los Estados Unidos? Ahora, y esto es muy importante de entender, la grandeza de los Estados Unidos consistió en que
al ser ellos, al venir de la opresión, le daban la bienvenida a todos los que habían sido oprimidos de alguna u otra manera de las diferentes naciones del mundo. Entonces, nosotros necesitamos entender que la migración a los Estados Unidos formó parte de la clave para su prosperidad, porque todas las gentes que venían de los diferentes países y buscaban refugio en esta nación, su intelecto, su fidelidad, su trabajo, hicieron que América prosperara. Eso se ha visto en todas partes. Cuando en las naciones de Europa eran perseguidos los hijos de Dios, que regularmente, oigan bien, regularmente quienes aceptaban las verdades maravillosas del Evangelio era la gente inteligente, la gente culta. Dense cuenta de Francia, la gente, la crema y la nata de los franceses durante el tiempo de la Reforma aceptó el cristianismo reformado. Y muchos de las diferentes naciones tuvieron que huir de sus países. Entonces, su genio, su talento, su laboriosidad, esas naciones fueron despojadas de esas habilidades, y las naciones que los recibieron, como Holanda y esos sitios, prosperaron grandemente porque trabajaban tenazmente por el desarrollo de la nación que les había dado la acogida. Y eso mismo sucedió con Estados Unidos. Ahora se está derribando uno por uno cada elemento que hizo esta nación grande, se está derribando. Y quieren entonces hacer a América grande otra vez, despojando a América de los principios fundamentales que la hicieron grande. Así que sepan, mis amados, que ahora mismo esto que está en pugna, esta comisión, porque se ha desarrollado a los estados, se ha desarrollado la comisión, déjenme decirles cómo se llama, la Comisión de la Libertad Religiosa. Ellos, este gobierno republicano y protestante, es el gobierno que está haciendo, ha designado en la Casa Blanca una comisión, la Comisión de la Libertad Religiosa. Pero ¿saben ustedes quién la dirige? Nada más ni nada menos que un obispo católico romano, el obispo Barron. Esto es tan paradójico, pero no crean ustedes que a Dios se le fue esto de la mano. Recuerden que yo les dije que la historia se repite. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, que van camino a la tierra prometida, ¿qué desea el pueblo que está en libertad ahora? Miren lo que dice Números, el capítulo 11. Esto es triste, esto es vergonzoso, esto es lamentable. Pero lamentablemente el hombre no reconoce el valor de la libertad hasta que no la pierde. Miren lo que sucedió en este episodio que está registrado en Números, el capítulo 11, los versos 4 y 5. Oigan lo que dice. Números 11, 4 y 5 está aquí. Y la multitud de raza mixta, oigan bien, que había entre ellos, una raza mixta, había una multitud de gente mixta que no eran israelitas. ¿Será que son infiltrados estos? Ay. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, aquellos israelitas que sí eran israelitas, pero que no estaban en armonía con la voluntad de Dios, y tuvieron un vivo deseo. Y volvieron a llorar diciendo, oigan aquí, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones, y de las verduras, y de las cebollas, y de los ajos. Oigan, se estaban acordando de lo que comían en su esclavitud. ¿Y saben qué? Querían volver a Egipto. Dicen en Números capítulo 13, 2 capítulos más adelante, que ellos dijeron, nombremos a un capitán y volvámonos a Egipto. Malagradecidos. Estaban cambiando su libertad, su derecho a adorar a Dios,
su tierra prometida por ajos, cebollas, pepinos, pescados y melones. ¿Y no será que está pasando lo mismo, mis amados, hoy en día? Está pasando exactamente lo mismo a nivel de esta nación. Esta gente sale de la persecución que el papado produce en la Europa de la Edad Media. Llegan a una tierra próspera, llena de libertad, que Dios daba su lluvia para que floreciera la hierbita tierna y delicada, pero no quieren ya más eso. Después de haber dado muestras de que una nación próspera como es los Estados Unidos es gracias a los dos grandes principios de su constitución, que están basados en el republicanismo, el protestantismo, que no es nada más ni nada menos que separación de iglesia y Estado. Y ahora dicen, no, eso no existe. El mundo hoy es anticristiano porque la iglesia no está rigiendo, no influye sobre el gobierno. Pero lo único que se ha visto a través de la historia en esta teoría es que cuando la iglesia es guiando al gobierno, lo que hay es intolerancia, persecución y al final, ¿qué viene? Ruina, porque ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. ¿Cómo se vio Egipto después de haber luchado contra el Dios de Israel? Devastado. ¿Saben ustedes que esto es exactamente lo que va a pasar contra esta nación? Esta nación que hoy está celebrando sus 250 años de libertad y de independencia, está llevando a la nación al cautiverio. Cuando viene a ver, están inaugurando la época de su esclavitud otra vez. ¿Creen ustedes que yo estoy exagerando? Ya vimos que esta comisión de la libertad religiosa que está dirigida por el obispo Barron es una muestra más que evidente que están celebrando hoy, están consagrando la nación al Sagrado Corazón. ¿Y qué es eso? Eso es protestante. Eso es un término católico. Y cuando hablan del Sagrado Corazón de Jesús, entonces a Jesús que quieren ellos adorar es a María. Están consagrando la nación al catolicismo. Se están volviendo a la tierra de la tiranía. ¿A quién le dieron? Ay, pero que esto es lo último, mis hermanos. ¿A quién les dieron ellos la medalla? Oh, Dios mío. ¿A quién le dieron ellos la medalla de la libertad en este año 2026? Dios bendiga América, que así se llama. ¿Saben a quién se la dieron? Al Papa Leo XIV. Están volviendo a su esclavitud. Están derribando los derechos de la Constitución. Así que, mis hermanos, ¿qué será lo que realmente se está celebrando hoy en los Estados Unidos? Este es un día, mis hermanos, histórico, profético. Nosotros estamos a punto de ver la obra asombrosa de Satanás. Y nosotros tenemos que decirle a las personas lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la humanidad entera se va a ver envuelta en las consecuencias de lo que esté sucediendo aquí en la tierra gloriosa moderna. Están despreciando lo que Dios tan generosamente le concedió a los Estados Unidos. Pero sepan una cosa, la profecía dice claramente algo sumamente sorprendente en Eventos de los Últimos Días, que es también otro libro escrito por Elena de White. Miren lo que dice aquí en la página 113. ¿Qué estará sucediendo con este asunto? Porque están poniéndole en bandeja de plata a la nación al mismo poder opresor que los hizo salir a los primeros pobladores de esta nación de sus países. Miren lo que dice acá. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No dijo Donald Trump que le iba a devolver el poder a la iglesia?
Lo que él no dijo fue a cuál iglesia. Pero si están consagrando la nación al Sagrado Corazón, catolicismo, si le están dando la medalla de la libertad al Papa Leo XIV, ¿qué es eso? Catolicismo. ¿A quién le están dando el poder sobre la nación? ¿A qué iglesia le están dando el poder? A esa misma que ya usted acaba de decir, a la iglesia católica. Miren lo que decía la profecía que iba a acontecer. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional. ¿Cómo dice que iban a hablar como dragón? A través de sus leyes, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, porque para allá es que vamos. Sepan que ellos están vinculando la prosperidad de la nación con el día de reposo. ¿Por qué? Porque hay que adorar a Dios. Ahora quieren obligar, aquí es donde el Estado y la iglesia se unen en su fase completa. El gobierno impondrá decretos que la gente tenga que adorar, o el poder civil legislando sobre la iglesia. Van a imponer un día falso de adoración que nosotros sabemos que es el domingo, porque ya la profecía lo dice, porque ellos mismos lo están diciendo, porque ya los adventistas del séptimo día tenemos más de 175 años diciéndolo, porque ya Dios lo había dicho a través primero de Apocalipsis 13 y a través del conflicto de los siglos, a través de su sierva Elena de White. Y ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Miren qué sucede. Darán con esto, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, oigan qué sucederá. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Tarde o temprano estas leyes dominicales serán promulgadas. Pero ¿qué es lo que ellos estarán haciendo? Estarán dándole vida y vigor a la corrompida fe de Roma y esperemos opresión de las conciencias. Ustedes ven que la profecía de Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Estados Unidos, el protestantismo de los Estados Unidos va a actuar de la misma manera que el catolicismo en conjunto con ella, en presencia de esta bestia. Ya yo les dije que cuando un imperio subía, el otro declinaba. Pero aquí vemos a dos poderes que convergen al mismo tiempo. El resurgimiento del papado, por eso es que Apocalipsis 17, describiendo a esta última bestia, dice, la bestia que esta cabeza era y no es y será. Porque el papado era en la antigüedad, ¿verdad? Él fue el quinto reino de la profecía, dejó de ser en 1798, pero va a volver a ser. Y lo va a hacer junto con Estados Unidos, a quien le estará dando Estados Unidos será su espada, así como los países, las naciones europeas fueron la espada del papado en la Edad Media. Ahora la espada del papado será Estados Unidos. La opresión, la persecución y la intolerancia que el papado demostró a través de estas naciones en Europa será más que repetidas por esta nación que hoy está proclamando y celebrando su libertad, pero que lo que está haciendo es llevando a su nación a la esclavitud del papado al darle poder a esta corrompida fe de Roma. ¿Y qué va a suceder cuando los Estados Unidos hagan esto a través de la imposición de sus leyes? Miren lo que sucederá. Dice aquí en la página 114, las leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional con respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado este gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ese es el escenario que nosotros estamos viendo. Y sigue diciendo aquí, oiga, por eso es que yo les digo, nadie
va a impedir que yo siga creyendo en la sierva de Dios, en la profeta que Dios inspiró para su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que son el remanente de la mujer? Porque miren, como al pie de la letra ya se había descrito. ¿Saben cuándo se escribió esto? En 1911. Y miren lo que dice. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, ¿qué es lo que están haciendo los protestantes para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones de la iglesia? ¿No es eso lo que está haciendo Trump? Dándole otra vez el poder. No se están instituyendo los 10 mandamientos en las escuelas y en los sitios legislativos en diferentes partes de los estados. Y dirá usted, ¿y qué tiene eso de malo? Ah, que el gobierno no puede hacer eso. Si lo decide la iglesia, si los ciudadanos lo quieren, eso es perfecto. Pero no lo puede decidir el Estado, porque lo están imponiendo. Y los musulmanes, y los ateos, y usted está defendiendo a ese tipo de gente. Estoy defendiendo la libertad de conciencia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy es la de ellos la que se está violando, porque yo soy cristiana, la mía no se está violando, pero mañana se va a violar la mía, porque cuando me quieran imponer un día de reposo falso, que la Biblia me dice a mí que es el sábado el día que yo debo adorar, y ellos me van a querer imponer el domingo, mi libertad de conciencia va a ser amenazada, tal como la profecía lo dice. Y por eso yo, como adventista del séptimo día, te estoy diciendo a ti hacia dónde nos va a llevar todas estas cosas. El falso día de adoración, que todo el mundo no le ve nada de malo, la profecía bíblica dice claramente que tendrá consecuencias eternas, porque cuando el gobierno promulgue leyes, la ley de Dios será abolida. ¿Y sabe lo que sucederá esto? Lo que traerá esto. Esto se hará, a esto es lo que la palabra de Dios le llama la marca de la bestia. Y el que reciba la marca de la bestia recibirá, dice Apocalipsis 14:9, la ira de Dios, que será vaciada sin mezcla de misericordia. Es por eso que este mensaje es tan importante. Es por eso que tú tienes que saber que lo que está sucediendo hoy en América es la antesala del desastre que le espera primero a esta nación y luego al resto del mundo, porque las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Ustedes lo han visto, que para bien lo han hecho y para mal también. Así que nadie se sorprenda. Una cosa quedará ciertamente clara en el desarrollo de estas cosas, que los adventistas del séptimo día lo dijeron con mucho tiempo de antelación, y que la verdad de Dios saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque, oigan lo que dice aquí, cuando ellos hagan esto, en estos movimientos y en estas prácticas para que las instituciones apoyen, las instituciones del gobierno apoyen las instituciones de la iglesia, en ese respecto los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas, porque ya yo les dije que en el siglo IV así fue como sucedió la cosa. La iglesia buscó su apoyo en el gobierno y ahí se formó el papado. Ahora los protestantes buscan en el gobierno su apoyo, ahí se está formando la imagen de la bestia. La imagen, el protestantismo se va a convertir en una pura imagen del papado. Por eso es que se le llama al protestantismo apóstata la imagen de la bestia. Más aún, pero oigan acá, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Ahí nos estamos dirigiendo, mis amados. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a poder ver estas cosas, porque nosotros simplemente estamos cumpliendo el deber de decirte lo que ha de suceder. Nosotros como pueblo tenemos que decir lo que está sucediendo. Este actual gobierno está haciendo lo que jamás había hecho ningún otro gobierno en la historia de los Estados Unidos para cumplir la profecía de Apocalipsis 13 con respecto a lo que se habla aquí de la imposición de la marca de la bestia. Y nosotros que estamos viendo esto, estamos viendo la imagen de la bestia formada totalmente, podríamos decir. No podemos
dejar de advertir al mundo con respecto a la crisis inminente que nos aguarda en el futuro inmediato. Y para esto quiero decirte una cosa. Hay algo que el Señor Jesús quiere que nosotros sepamos frente a esta crisis, lo que debemos hacer. En el libro de Juan, en el capítulo 8, encontramos algunas cosas que el Señor quiere que nosotros recordamos. Miren lo que dice acá, lo que nos aconseja la palabra de Dios frente a esta próxima crisis. En Juan, el capítulo 8, el versículo 36, dice, Jesús les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa si una nación te quiere subyugar y meter en la esclavitud otra vez. Si Dios te liberta, serás verdaderamente libre. En Cristo Jesús serás verdaderamente libre. Y mira lo que dice el Señor, cómo el Señor te liberta. Dice en el versículo 52. Porque déjenme decirles que ya yo les he hablado de que esto traerá consecuencias fuertes. No es simplemente persecución y ya. Esto va a traer decreto de muerte y todo. Lea Apocalipsis 13, los siguientes versículos del 12 en adelante, y usted va a ver que este poder opresor, que los Estados Unidos en su forma de gobierno va a ordenar que el que no adore a la primera bestia con su ley dominical va a haber un decreto de que sea muerto. Esto no estamos hablando de cosas de juego. No se trata aquí de chismes entre religiones. No se trata de esto. Se trata aquí de persecución cruda y real que traerá decreto de muerte y todo. Pero en San Juan 8, el Señor en el versículo 52 nos dice, la última parte, el que guarda mi palabra jamás probará muerte. El Señor está diciendo que si tú guardas su palabra, que si tú te mantienes fiel a Dios y a sus mandamientos, aunque el mundo entero lo haga, no vas a perecer. Y si te toca perecer físicamente, no vas a perecer eternamente, que es lo que les espera a aquellos que sigan en su derrotero de desobediencia por imponer una fe corrupta que ya hace rato la palabra de Dios ha descrito como caída, porque ya Apocalipsis 18 dice que la gran Babilonia, que es esta confederación contra Dios, ha caído. Entonces el pueblo de Dios, hoy yo te estoy diciendo, sal de ahí y no te dejes corromper. Y que si quieres ser libre, tienes que acudir a Cristo porque eres el único que te puede liberar. No es tiempo de temer, es tiempo de levantar nuestra cabeza, porque así como Egipto quedó destruido, lamentablemente todos los poderes opositores a Dios y a su pueblo también van a ser destruidos. Pero el Señor te dice aquí que si tú le crees a Él, que si dejas que Él te liberte, que te liberte del temor, del prejuicio, del yo, que te liberte de las falsas religiones, entonces serás verdaderamente libre y Dios impedirá que tú sufras la muerte eterna, impedirá que tú seas parte de aquellos que recibirán las plagas por haber recibido la marca de la bestia. Que Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que me escuchas en esta hora, y que el Espíritu Santo te mueva a buscar a Dios ahora que hay tiempo. Que el Señor te guarde, que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos y que si es su voluntad, prolongue su gracia, retenga los vientos hasta que todo el mundo pueda ser amonestado con respecto al peligro que le espera a esta nación primero y luego al resto del mundo. Que el Señor te bendiga en esta hora.